hermoso. Muchísimas gracias y Dios les bendiga, hermanos. Bueno, un saludo especial para Richie y Clau que nos están acompañando en una conexión especial desde Anolaima. Les bendecimos, hermanos, queridos pastores y ancianos, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hoy quiero que comencemos a hablar de nosotros como hijos de Dios. Y quiero que comencemos a hablar desde la perspectiva de la Gran Comisión. Todos sabemos qué es la Gran Comisión y todos sabemos que como soldados de Cristo es nuestra principal misión. Esa Gran Comisión es esa instrucción de Jesucristo resucitado que les dio a sus apóstoles, comisionándoles básicamente para propagar las buenas noticias del Evangelio alrededor del mundo, a hacer discípulos en todas las naciones. Y por eso es la principal misión que nosotros, como hijos de Dios y como soldados de Cristo, debemos asumir. Y no debemos perder de vista en ninguno de los ámbitos en que nosotros nos movemos en el día a día. La Gran Comisión está descrita con muchísima claridad en Mateo 28, versículo 19, y dice textualmente: id, que es la primera orden que nos da, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, en el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, que guarden todos sus mandamientos. Y termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Concluye con una gran promesa para nosotros como hijos de Dios, y es que nos acompañará su presencia todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué es una comisión? ¿Qué significa esa palabra? La palabra comisión significa delegar, comisionar significa confiar, encargar, autorizar, facultar a otro, mandar, ordenar, entre otras muchas acepciones del término. Entonces, en ese sentido, hermanos, en ese sentido y dentro de ese contexto, nos encontramos al final de la historia evangélica, donde se escuchan las últimas palabras que Jesús le da a sus apóstoles. Y en esa última reunión de Jesús con sus apóstoles, Jesús hizo básicamente tres cosas. Primero, les dio a los apóstoles seguridad de su poder, seguridad de su poder. Segundo, les dio una comisión que está clara en el versículo 19 que acabamos de leer. Y tercero, les prometió su presencia. Entonces, cuando Jesús les estaba hablando, digamos, no había absolutamente nada que estuviera fuera del poder de Jesucristo, quien ya había entregado su vida por todos nosotros, había conquistado la muerte, había resucitado, ¿sí? Y entonces estos apóstoles estaban frente a un Señor cuya autoridad era en el cielo y en la tierra ya de una manera indiscutible. Luego, número 2, les dio una comisión. Los envió a hacer del mundo entero sus discípulos, ¿sí? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y finalmente, dentro de esa hermosa promesa,
les prometió su presencia. Los discípulos estaban escuchando a Jesús y tan pronto como él dio la orden, la promesa se hizo realidad y fueron enviados. Y nosotros lo mismo, que es a donde quiero que avancemos. Así como los discípulos asumieron de inmediato esa orden que recibieron y fueron enviados de inmediato a cumplir esa misión, nosotros hoy, en el momento actual, también somos enviados a cumplir esa misión de hijos de Dios, esa misión de soldados de Cristo. Los apóstoles estaban en ese momento entonces la más grande presencia que podían tener y era la presencia de Cristo en sus vidas de acuerdo con esa promesa del versículo 20. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. A partir de allí y a partir de esa gran comisión y teniendo claridad que como hijos de Dios tenemos esa misión por cumplir cada día de nuestras vidas, quiero que avancemos hacia cómo cumplir esa comisión. Y sabemos porque la palabra lo dice, hermanos, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si hay alguien que escucha la palabra, es porque hay alguien que la predica, ¿sí? Uno la predica y otro u otros muchos la escuchan. Dicen por ahí en el mundo que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener la certeza y también la tranquilidad de que quien hace la obra es Dios, no nosotros, ¿sí? Lo que sí debemos hacer nosotros es la parte que nos corresponde y es la gran comisión, realizar la gran comisión y no tener la gran comisión como ese maravilloso texto bíblico que nos, que nos ilustra Mateo y que nos ilustra Lucas y dejarlo allá, sino asumirlo verdaderamente como hijos de Dios, porque así como Él le dio esa orden a sus apóstoles y de inmediato lo asumieron y fueron a realizarlo, esa orden es para nosotros también. Y esa orden, hermanos, dice, id y haced discípulos. No dice, esperen a que los discípulos vengan a ustedes. Y cuando lleguen a donde ustedes estén, prediquen la palabra de Dios. Hablen del Evangelio, hablen de la obra salvadora de Cristo en la cruz. No, dice, id y haced discípulos. Y para ser discípulos, lo primero que tenemos que hacer, según esa orden que debemos cumplir, es ir, ir por ellos, ir a buscarlos a donde estén. Amén. A partir de esa gran comisión, hermanos, quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Sí? Porque esta gran comisión es la que nos da el marco para lo que va a ser el tema del mensaje que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy y que se denomina ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando el versículo en la versión Reina Valera dice, dice Romanos capítulo 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y continúa preguntando, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? En otra versión,
en la versión NTV, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? Y uno podría pensar, hermanos, que son preguntas retóricas. Podría uno pensar que son preguntas retóricas, es decir, esas preguntas que quien pregunta no espera que le respondan, ¿sí? Porque se supone entre él y su interlocutor la respuesta. Podría pensarse que son preguntas retóricas, pero realmente en el fondo son las preguntas que debemos hacernos para saber si estamos cumpliendo nuestra misión de esa gran comisión que mencionábamos ahora en Mateo 28:19 o no. Porque en verdad, ¿cómo alguien oirá si no hay quien les hable de la obra salvadora de Cristo? Si no hay alguien que les predique, si no hay alguien que les hable de la palabra de Dios para que ellos la escuchen. Y de ellos estoy hablando de todas las personas que aún no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón y que sin ninguna duda necesitan de Él. Lo cierto, hermanos, es que Pablo observa correctamente que todo se remonta a la predicación del Evangelio. Y un predicador debe ser enviado, y debe ser enviado por Dios. Y la palabra lo dice, ¿sí? Los hijos de Dios debemos predicar el Evangelio. Y de nuevo, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Perfectamente Dios ha escogido cualquier medio para que a esos que deben finalmente escuchar su mensaje, lo recibieran, para que recibieran su mensaje de salvación. Y pudo utilizar mensajeros angelicales, pudo haber obrado directamente, sin un predicador humano, sin uno de nosotros que fuera a buscar a todos esos que necesitan conocer de la palabra de Dios. Sin embargo, a Dios lo que le place es que nosotros lo hagamos. Para Él esa es la forma normal de traer a los pies de Cristo a las personas que no le conocen. Y justamente el siguiente versículo, el 15, habla de la hermosura de los pies de quienes anuncian las buenas nuevas. Dice que qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, de aquellos que anuncian el Evangelio, de aquellos que anuncian la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos son copartícipes de la salvación de los hombres. Tremenda tarea. ¿Son copartícipes con quién? Con Dios, de esa tarea de salvación. Por eso bendice los pies de aquellos que de una u otra manera predicamos el Evangelio. Los pies hablan de una actividad concreta, de movimiento, de desplazarnos, de ir, como nos manda la palabra. Al final, lo que está diciendo es, hermosos los pies de aquellos que caminan haciendo la obra de la predicación del Evangelio. Amén. Y en eso es que quiero que nos centremos en el mensaje del día de hoy. ¿Qué tanto nuestros pies están caminando en ese sentido? ¿Qué tanto nuestros pies nos están permitiendo ir en pos de aquellos que necesitan escuchar ese mensaje de salvación, escuchar la palabra de Dios, escuchar la obra salvadora de Cristo en la cruz, conocerla, creer en Él, escuchar de Él y ser salvos?
Y en ese sentido, quiero que tomemos un minuto para entender la importancia del Espíritu Santo en esto, en esta actividad. Es decir, al final, la importancia del Espíritu Santo en la evangelización. Y quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego, para tomar solamente otro de varios ejemplos, segunda de Timoteo, capítulo 1 dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Estoy leyéndolo en la versión lenguaje sencillo. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Hermanos, el Espíritu Santo es lo más importante en nuestra vida cristiana si pensamos ser buenos hijos de Dios. La palabra dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y resulta que cuando los obreros son pocos, lo que Dios hace es ungir a esos pocos para que vayan a buscar a miles. Porque es que a veces hay muy pocos que creen que es solo de ellos el llamado, o unos pocos que son los que asumen el llamado que es para todos nosotros como hijos de Dios de predicar la palabra. Entonces lo que Dios hace con esos pocos es ungirles para que ellos vayan y prediquen la palabra a miles. Así como en Hechos de los Apóstoles, un pescador llevó en un solo sermón a que 3,000 recibieran a Jesús en sus vidas. Eso es lo que Dios hace cuando tiene pocos soldados con los cuales cumplir la misión. Ungirlos para que ellos sean los que la ejecuten, capacitarlos, darles poder, ese poder que trae el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y por eso hablo de la importancia del Espíritu Santo en la evangelización. La evangelización es eso, hermanos, llevar la palabra de Dios a otros. Que todos los que no tienen la fortuna de conocerle todavía y de llegar a los pies de Cristo conozcan ese mensaje de salvación. Y así como ese pescador en un sermón llevó a 3,000 a recibir a Cristo, así nosotros deberíamos pensar ser capaces de llevar ese mensaje a muchos, ojalá a miles. Y eso lo lograremos, hermanos, cuando seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y por supuesto que queremos una iglesia llena del Espíritu Santo, pero para que una iglesia sea llena del Espíritu Santo, primero cada uno de sus integrantes debe estar lleno del Espíritu Santo y debe buscar y pedirle a Dios esa llenura del Espíritu para él, para su familia y luego para irradiarlo a los demás. Pero mientras estemos dando vueltas en nuestro pecado y en arrepentirnos una y otra vez y volver a pecar y volver a arrepentirnos y estar enfocados en cómo tener dinero, o los que ya lo tienen en cómo tener más, pues no va a haber tiempo ni siquiera para una comunión con el Espíritu Santo y va a ser muy difícil una llenura del Espíritu. Y si es difícil esa llenura del Espíritu, será muy, muy difícil predicar el Evangelio y traer miles a los pies de Cristo, que en todo caso van a llegar, porque como lo decía, Él capacitará y ungirá a esos pocos que integran ese batallón, que está dispuesto a cumplir esa misión.
Y el propósito final, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo está en la evangelización. Por supuesto, esto supone que nosotros mismos busquemos tener una vida santa. Eh, Pasará por tener la bendición de, de ese Espíritu Santo dentro de la familia, cuando ya nosotros estamos encaminados, recorriendo ese camino de una vida santa. Y entonces es cuando Él nos capacita para compartir la palabra y poder bendecir a todos esos que están todavía sedientos de conocerla, aún sin saberlo. Y allí es, hermanos, donde nosotros debemos comenzar por esa primera orden que nos da en la Gran Comisión: ir y hacer discípulos. Debemos ir a buscarlos, tomar la iniciativa. Pero antes de ir a buscarlos, por supuesto, como lo estamos mencionando, debemos prepararnos para hacerlo. Prepararnos buscando nosotros mismos, crecer en buscar una vida en el Espíritu realmente. No es prepararnos para esperar a que ellos vengan a buscarnos, para que les hablemos de Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que lo convertiría en pescador de hombres. Y de la misma manera nosotros hoy debemos ser esos pescadores de hombres, esos pescadores de almas para el Señor. Esos pescadores que van a buscar el mejor sitio en el lago, o esos pescadores que van a recorrer el río y buscar esos sitios donde están los cardúmenes y donde normalmente, como dicen ellos, los peces pican. Richie sí que sabe de eso. En últimas, buscar ubicarse en esos sitios donde más pescados van a encontrar para tener la mayor probabilidad de pescar más, tener una pesca abundante. Esos pescadores se preparan su equipo para ir a buscar una buena pesca, preparan una buena carnada de acuerdo con los peces que pretenden pescar, preparan bien su caña, preparan todo su equipo. Yo quisiera pedirles, hermanos, que nosotros nos preparemos de esa misma manera, porque al final también somos pescadores, pero pescadores de almas, así como Jesús le dijo a Pedro que fuera, pescadores de hombres para el Señor. Y si nos preparamos para ser esos pescadores, seguramente vamos a tener una buena pesca para el Señor Jesucristo. Amén. El evangelista, sin ninguna duda, hermanos, debe ser un predicador. Y una de las características que debe tener ese predicador, más allá de, mejor dicho, como más allá de la capacitación que tiene para predicar el evangelio, es la paciencia, es ser paciente. Y es que si vamos al versículo 21, dice la palabra en Romanos 10, hablándole a Israel, al pueblo de Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. Imagínense ustedes a ese pescador sumido en las aguas de un río medianamente caudaloso, todo el día esperando a que pique el anzuelo y la carnada, ese pez que está esperando. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esa es la paciencia que ese predicador debe tener. Y esa paciencia no es extender sus manos un día. Son muchos, muchos, muchos días. Ese predicador es esa persona que lleva el mensaje y ora una y otra vez, y aún sin respuesta de ese interlocutor suyo, sigue orando. Recordemos que al final la obra no la hacemos nosotros, hermanos, la hace el Señor. Pero nosotros debemos hacer
nuestra parte de la obra. Y es que no pensemos que a todo el que le hablemos del Señor la primera vez lo va a recibir en su corazón de inmediato. A veces sucede, pero no siempre funciona así. Hay otros que les hablamos de Dios y de inmediato como que ponen una barrera. Tú les hablas de cualquier otro tema y son los mejores conversadores. Cuando les hablas de Dios ya como que dan un paso atrás y no quieren escucharte más y son escépticos, quizás no quieren escucharnos, pero aún así nosotros debemos seguir clamando la palabra pacientemente, pero persistentemente. Porque lo cierto es que solo existe una persona que salva y ese es Jesucristo. Ese es Dios hecho hombre, no somos nosotros. Él es quien hace la obra. Y para quienes al final de sus días no han recibido a Cristo, hay un solo camino y está escrito en la palabra y es la perdición. Es la perdición. No hay otra opción para ellos. Por eso, no sé si alguno veía Misión Imposible. Yo sí. Todos los capítulos comenzaban diciendo, tu misión, Jim, si decides aceptarla, es tal. Y allí arrancaba la historia. Entonces, tu misión, hermano, si decides aceptarla, es ir a buscar esas almas, rescatarlas para Dios. ¿Y rescatarlas de dónde? De la perdición eterna. Tremenda misión. Esa nunca la vi en Misión Imposible. Creo que allá no la vamos a encontrar. Pero nosotros somos de alguna manera los protagonistas de esa misión. Espero que todos la aceptemos. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que estamos tratando de encontrar con paciencia, con persistencia, predicando la palabra en todo tiempo y en todo lugar. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, verso 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la gran comisión en Lucas. Dice dos versículos más adelante, entonces, volviendo a Romanos 10, nos dice el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que es el mismo mensaje que nos da Joel en el capítulo 2 cuando dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero entonces de nuevo, en el verso 14, ¿cómo pueden ellos invocarlo? ¿Cómo pueden invocarlo para ser salvos si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca lo han oído de Él? ¿Y cómo podrían oír de Él a menos que alguien se los diga? Este es el punto central, hermanos. Este es. Si la gente no sabe que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, murió por nuestra salvación, no van a tener cómo responder al mensaje del Evangelio porque no saben a qué están respondiendo.
si no conocen, ¿cómo van a responder positivamente? Esa es la misión que tenemos, para ir a buscarlos, para que escuchen el mensaje de salvación. ¿Y de quién más pueden escucharlo sino de nosotros, que como hijos de Dios lo conocemos? Y ese conocimiento que Dios nos ha permitido tener de ese mensaje es para ponerlo en práctica para los demás, no es para nosotros, es para bendecir a otros. Ese es el mensaje, ese es el mensaje de salvación que debemos divulgar. Y para eso debemos ir a donde ellos están. ¿Ir a dónde? Ir a donde nuestros familiares, para que ellos oigan. Nosotros debemos de ir donde nuestros amigos, para que ellos oigan. Nosotros debemos ir a donde nuestros vecinos, para que ellos oigan. Debemos ir a donde están nuestros compañeros de trabajo, pero para que ellos oigan, aún debemos ir a lugares donde no conocemos a nadie y tener el entendimiento y el discernimiento para saber que muchos de esos que no conocemos están necesitando escuchar ese mensaje de salvación. No es algo, no es algo que debiéramos ver como una misión compleja. No es algo que debemos pensar como algo que no es para nosotros porque es muy complicado. Entendamos, hermanos, que la predicación de la palabra no solamente la hace un pastor en el púlpito. La predicación de la palabra la hacemos los maestros en la clase de Teleios. La predicación de la palabra la haces tú todas las noches en tu casa, en el altar familiar. ¿Es eso muy complejo? Compartir la palabra de Dios debe ser algo natural realmente para nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que prediques el evangelio, no te está diciendo sube al púlpito y dirige a tus hermanos un sermón, ¿no? Claro que debemos predicar el evangelio, pero no es la única forma. Hay varias formas de predicar el evangelio y hay muchos entornos donde tú y yo nos movemos y podemos hacerlo, pero a veces no tomamos esa decisión. Cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de comunicar a otro el evangelio, estamos predicando y estamos comenzando a cumplir con esa misión en la gran comisión. Así como lo hizo Felipe en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Felipe y el etíope, ¿recuerdan? Cuando un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo que fuera a recorrer el camino que estaba entre Jerusalén y Gaza. Y él obedeció y fue a ese camino. Y en ese camino encontró a un hombre que era un hombre importante, súbdito de la reina de Etiopía. Era un oficial del reino. Y ese oficial había ido a adorar a Dios en Jerusalén y estaba de regreso. Ese oficial iba en su carruaje leyendo la palabra y estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara al lado del carruaje. Felipe avanzó, se puso al lado del carruaje y escuchó que el oficial, el etíope, estaba leyendo la escritura y leyendo al profeta Isaías. Y entonces, cuando estuvo cerca del carruaje, le pregunta Felipe al etíope, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y entonces el etíope, el oficial, le responde,
que cómo lo va a entender si nadie se lo explica. Él estaba buscando a través de la lectura entender la palabra, estaba leyendo al profeta Isaías. Pero la respuesta que el etíope le da a Felipe lo resume muy claramente y ese podría ser el epílogo del mensaje para todos los Felipes que estamos aquí reunidos. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Hoy es lo mismo, hermanos. Hoy es exactamente lo mismo. Para nosotros es exactamente lo mismo que vivió Felipe. Y ese ángel que le habló a Felipe que fuera en ese momento al camino entre Jerusalén y Gaza, porque sabía que lo iba a necesitar para que le hablara al etíope, es lo que ya Dios nos dijo a través del Evangelio de Mateo en la Gran Comisión. Y hacer discípulos. Y no nos puso ningún límite, no dijo, vaya a 1 kilómetro a la redonda y a los que encuentre, predíqueles. O vaya a los que viven alrededor de su casa, o solo a los que viven dentro de su casa. No, es lo mismo hoy para nosotros, hermanos. La gente no va a entender ese mensaje de la gracia de Dios, ni va a entender el mensaje de salvación si usted y yo no se los explicamos. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán? Oirán solamente si usted y yo los buscamos y les predicamos la palabra. Oirán si les compartimos nuestro testimonio de hijos de Dios. Así que si no lo estamos haciendo, hermanos, preocupémonos. Si no estamos compartiendo nuestro testimonio de hijos de Dios con alguien, preocupémonos. Y preocupémonos seriamente. Preocupémonos, soldados, porque no estamos cumpliendo con nuestra misión. Y pongámonos por obra comenzar a hacerlo. Como les digo, no asumamos que es algo muy complicado. Ya nosotros, los que estamos aquí reunidos, lo estamos haciendo. Lo hacemos en nuestra casa, lo hacemos aquí en Teleios, en las clases con nuestros alumnos. Pensemos más bien en cómo hacerlo, realmente hacerlo, de una manera natural. No tenemos que aprendernos un texto, no tenemos que aprendernos un speech de ventas. No, no tenemos que hacer eso. Comencemos a evangelizar, comencemos a compartir nuestro testimonio, comencemos a compartir la palabra de Dios con los más cercanos. Muchas veces esos más cercanos están en nuestra familia. Comencemos por ahí. Comencemos por esos entornos cercanos que nos facilitan ir tomando esa confianza, que a veces es lo que nos hace falta para predicar el Evangelio, porque creemos que es muy complicado. No, la palabra de Dios es sencilla. Predicar la palabra de Dios es fácil cuando nosotros somos hijos de Dios y hemos sido bendecidos de tal manera, como todos los que estamos aquí presentes. En todos los que estamos aquí, Dios ha obrado milagros en nuestras vidas, sino en nuestra familia, justo alrededor. Todos lo hemos visto, de manera que debería ser muy fácil decir, oye, mira, es que yo viví esto y doy testimonio de que Dios es bueno porque obró en mi vida de tal manera. Y allí estarás comenzando a evangelizar, estarás comenzando a predicar esa obra salvadora de Cristo y ese mensaje de salvación. Pero aún si se nos dificulta, tenemos la opción más fácil y es orar. Orar a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude para saber cómo predicar su palabra. Sin ninguna duda, Él nos va a responder.
pidámosle que sea Él hablando a través nuestro cuando estamos en una situación de esas. Quizás sea más difícil cuando nos aproximamos a una persona que no conocemos y si no queremos comenzar por ese testimonio de vida, esos milagros múltiples que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero es que, como dice Romanos 1, así nosotros no habláramos y no predicáramos el Evangelio, la naturaleza, la creación alrededor nuestro habla de su obra. Amén. Hace unos 5 meses largos, les hablaba aquí de Juanito. Ustedes recuerdan que yo les hablé de Juanito, un colaborador nuestro que falleció. Y ese día hablaba de él a propósito de no dejemos para más tarde esa, esa obra, el cumplimiento de esa misión que tenemos en la Gran Comisión. Porque puede que no volvamos a tener una oportunidad, una segunda oportunidad. Gracias a Dios, Juan conocía ya de Cristo, lo había recibido en su vida. Si no, para mí hubiera sido muy doloroso que siendo la última persona que habló con él cuando salimos en la noche anterior de la oficina y habiéndonos despedido como amigos, al día siguiente ya no volviera a tener esa oportunidad. Porque la mañana siguiente la noticia que recibimos muy temprano era la de su fallecimiento. Puede haber muchos Juanitos alrededor de nuestras vidas y no lo sabemos, sino hasta el momento en que ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces no perdamos, hermanos, esa oportunidad que a veces puede ser la única o puede ser la última, si tuvimos antes otras y no las aprovechamos, para llevar esa palabra y que esa persona sea salva y conozca a Cristo y lo reconozca como su Señor y Salvador y lo acepte en su vida y lo acepte en su corazón. Gracias a Dios, Juan ya lo había recibido, pero puede haber otros que no lo han recibido y les llega a esa misma hora. Y eso nos duele, porque para ellos no hay otro camino que la condenación eterna. Puede no ser tan complicado. No sé si les compartí, tal vez sí, en otra ocasión, una historia de un muchacho que trabajaba en nuestro equipo comercial, un ejecutivo de ventas que llegó a mi oficina en un nivel de depresión demasiado alto. No podía casi ni hablar. Tenía la mirada un poco perdida. Estaba en ese momento presa del pánico, de la angustia, y llegó a presentar su carta de renuncia. Y cuando yo le preguntaba por qué quería renunciar, me dijo que estaba viviendo unas situaciones muy difíciles en su familia y quería irse, más o menos huir de la situación, lo cual claramente no le garantizaba solucionarla, probablemente agravarla. Y entonces encontró el momento para hablarle de Dios y darle algunos pocos testimonios de vida de por qué Dios es tan bueno con nosotros. Porque él se sentía de alguna manera abandonado por todo el mundo, por toda su familia, padres, hermanos, su esposa con quien estaba recién casado, acababan de tener un bebé, pero estaba viviendo momentos muy difíciles. Y en medio de esa angustia y en medio de ese dolor, él no encontraba otra salida. Allí se sembró esa semilla. El muchacho renunció
pero se fue con un mensaje de esperanza en Dios. Recuerden que hay una promesa de Él que dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. O sea, tenemos siempre un Padre en Él, en quien podemos confiar, en quien podemos tener esperanza. Meses después, estaba yo en una oficina de Movistar haciendo una averiguación allá en Villavicencio. Y ese muchacho llegó y me saludó. Y era otra persona. Era el que habíamos conocido meses atrás, antes de tener esa crisis. Y lo primero que hizo fue darme gracias. Yo le decía, pero ¿de qué me das gracias? Digo, es que esa conversación con usted, jefe, me cambió la vida. Ya estaba nuevamente en su hogar, con su esposa, con su hijo. No había tenido que huir a ninguna parte. Había reorganizado sus cosas y estaba en los caminos de Dios. Dios transforma nuestras vidas. En Él está nuestra esperanza. No debe estar en ningún otro sitio, hermanos. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán? Ellos oirán si nosotros hacemos otra cosita y es orar para que oigan. Ya sabemos que para que otros oigan es necesario, es indispensable que nosotros vayamos, ir y hacer discípulos. Tenemos que ir a buscarlos. Pero muchas veces cuando vamos y los buscamos y los encontramos y les compartimos la palabra, tal vez el resultado no es inmediato. Muchas veces no es inmediato, pero no importa. Persistamos. Muchas veces la palabra simplemente la enfocaremos desde nuestra experiencia de vida. No necesitamos ser grandes oradores, no necesitamos hacer cursos de cómo hablar, cómo predicar. Pero a veces desde esa experiencia de vida como hijos de Dios, si damos testimonio de cómo Cristo ha obrado en nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera milagrosa, o desde los milagros que hemos visto en otros, no porque alguien nos contó, sino porque nosotros lo vivimos. Ese testimonio puede ser suficiente para que esa persona diga, ah, venga, yo quiero escuchar de tu Dios, yo quiero escuchar de lo que ha hecho en tu vida porque yo estoy en una situación similar. Entonces, hermanos, oremos para que Dios abra los corazones de aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar ese mensaje de salvación. Oremos por que Dios abra los corazones de esas personas como lo hizo con Lidia. Pasaje muy bonito en Hechos 16. Lidia era una mujer del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, digámoslo así. Y se encontraba adorando al Señor en Filipos. Y allí la encontró el Señor. Dice la palabra, voy a leerles el versículo, Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Dos cosas rescatemos de acá.
el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía, o sea, el mensaje, la palabra de Dios. Y luego cuando él y su familia se bautizaron, entonces es evidente que ella recibió al Señor y fue salva. Pero además fue salva ella y su casa. Entonces, hermanos, oremos por aquellos que aún no conocen a Cristo. Oremos para que reciban la palabra de Dios, para que conozcan la obra de Cristo en la cruz. Y oremos para que sea el Señor obrando en ellos, abriendo sus corazones, para estar dispuestos a escuchar ese mensaje de salvación. Oremos por todos aquellos que tienen necesidad de escuchar a alguien o de ser escuchados, porque ese es un buen momento para compartir la palabra. Oremos aún por la iglesia, porque aún en nuestra iglesia necesitamos más soldados que hagan parte de ese batallón que les mencionaba al comienzo. Y oremos también por las misiones, hermanos, por todos esos hermanos en Cristo que han dedicado su vida y están dedicando su vida para compartir el Evangelio en otras latitudes. Entonces, ¿cómo irán? ¿O irán si vamos a buscarlos? ¿O irán si oramos por ellos? Como les decía, no necesitamos ser grandes oradores, no necesitamos tener títulos para predicar el Evangelio. En palabras sencillas, en nuestro vocabulario normal, podemos hacerlo. Necesitamos es tomar la decisión de hacerlo, tomar la decisión, compartir ese mensaje de salvación, compartir que Jesús es el Señor y que murió por nosotros en la cruz. Para que ellos oigan, nosotros debemos predicar y debemos compartir el Evangelio. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Y hoy quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanos, aun los que hoy no han podido acompañarnos, Padre, para que seamos conscientes, Señor, de esa gran comisión, para que seamos conscientes de esta misión que tenemos, Señor, como hijos tuyos, de llevar a otros tu mensaje de salvación, de compartir con otros tantas bendiciones que tú nos has dado como hijos tuyos, para compartir con otros tantos milagros que has hecho sobre nuestras vidas, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, sea un multiplicador de tu palabra, sea un multiplicador de tu evangelio, y que aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún están confundidos sobre el mensaje de salvación tuyo, están confundidos sobre la obra de salvación que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, cuando entregaste, Jesús, tu vida por nuestros pecados, para darnos vida eterna, Señor, te conozcan. Te pido que seamos conscientes de esa misión que debemos asumir como hijos tuyos, Señor, y que nos des el valor para hacerlo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de nuestros intercesores, de nuestros pastores, de los ancianos de nuestra iglesia, Señor. Lo que estás haciendo en la vida de cada hermano que comparte tu palabra con otros, Señor, porque es nuestra misión. Es la misión que tú has puesto en nuestras vidas y nosotros la aceptamos y la asumimos, Padre, con tu ayuda y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hoy esos aplausos son solamente para Jesucristo, nuestro Salvador. Eh, Nos hubieran acompañado otros hermanos que lamentablemente no pudieron hacerlo. Pero yo le pido a Dios que dentro de 15 días
esta sede esté llena. En el nombre de Jesús. Amén.